¿Perdón? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va el lunes? Arrancamos con toda, con la mejor. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, ¿y usted? Volvió Levina. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo le fue de viaje, Sirven? Muy Gente espectacularmente muy bien. viajada acá, muy viajada. Espectacularmente bien. ¿Todo bien? ¿Débora Plager bien? Muy bien, buenas noches. Hoy en lugar de sí. Viale. Sí, ¿Qué le pasó a Viale? estaba con un poquito de fiebre. Fiebre. Sí, Johnny, sí, un la gente malestar. está muy loca. Un saludo. Mañoso, dicen acá. Débil, flojito. El sábado tuvimos una boda de Agustín Vila y el domingo estaba el padre a primera hora acá laburando todo. Es mi ídolo, Mauro. ¿Vieron cómo labura? Tremendo. Eso es para Johnny. Culpa. No se dice Michelin, como decimos. ¿Cómo se dice? Alquicer. Michelin, Michelin. claro. Michelin. ¿Cómo? Michelin. Michelin. No hay un argentino que lo diga así. Igual si te llegas a parar a callarte sin Michelin, se cagan de risa ustedes, ¿eh? Shakira, ¿vos manejás muchos idiomas? ¿Sí? Es políglota. Ahí le enfocan. Poncho al viento, como la Sole, mirá. Porque esto es África. Déjenla en paz, dice. Una víctima más en nuestra Patagonia. Vamos a ver el primer informe. Acusaciones cruzadas y un tema que tiene en vilo a un país nuevamente. Un muerto tras desalojo en el sur. Acusaciones cruzadas. Un violento enfrentamiento entre la prefectura y la organización RAM en un predio de Villa Mascardi terminó con la vida de Rafael Nahuel. Aseguran que habría más heridos de bala. Lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley o la extorsión. Había armas de grueso calibre. Ellos llegaron directamente a cazar mapuche acá del territorio. Nosotros siempre respondimos con piedra. La bala de fuego vino de la parte de la prefectura y de la Policía Federal. Nosotros le damos a la versión, nos da la Prefectura Naval Argentina, carácter de verdad. Muy difícil hablar de enfrentamiento cuando el disparo ingresa por el glúteo, salvo que sea una persona muy particular que se enfrenta a alguien de espaldas y además huyendo hacia arriba de la montaña porque la trayectoria del disparo es claramente de abajo hacia arriba. El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado para cuidarnos a vos, a mí y a todos los que viven en esa zona del sur. Y hay indudablemente actitudes de violencia que son muy complicadas. El Estado tiene que intervenir y tratar de resolver esta cuestión. Estamos en una situación frente a grupos violentos. Lo que ella no puede justificar es que si existe todo eso, los muertos son de los manifestantes. Patricia Bullrich no puede seguir un minuto más en el cargo. Es una mujer envenenada, llena de odio. No quiere a los pobres, no quiere a los mapuches. Y les inventa, también nos inventaron a nosotras. Y nos decían terroristas. El vínculo entre los pueblos originarios y el Estado existe desde siempre. Ahora, cuando usted se encuentra con un grupo como la RAM, donde no reconoce el Estado, donde no reconoce las leyes, entonces la discusión ya es otra. Vamos a tener que empezar a replantear muchas cuestiones en esta noche, a ver dónde estamos viviendo, qué país queremos, quién nos cuida, obviamente, quién protege a todos los argentinos. Vamos a escuchar las diferentes voces. Está Jeremías Chau, que es mapuche. Buenas noches, Jeremías. Buenas noches, gracias por estar con nosotros también. Débora, sí, a ver, arranquemos, te escucho. Bueno, Santiago, todos sabemos lo que ha sucedido, lamentablemente, con Rafael Nahuel. Lo que hoy se sabe o se suma a raíz de su muerte son algunas pericias. Por ejemplo, la confirmación que la bala que se utilizó es una bala 9 milímetros, compatible con la que usa el grupo Albatros, que el ingreso de la misma fue por la nalga de este joven y que terminó en su tórax, por eso le provocó la muerte prácticamente de manera inmediata. Y ahora se abre toda una negociación que lleva adelante el gobierno nacional que dice y se mantiene muy firme respecto a la actuación del juez. Vos sabés que cuando fue el caso del juez Otranto, allí el gobierno reaccionó tarde, quizá terminó el juez recusado, porque cedía a todos los requerimientos del territorio sagrado y demás. Bueno, ahora el juez Villanueva aparentemente estaría haciendo algo similar, es decir,
no ingresa al territorio. Los mapuches le prometen este grupo, porque hay que decir que no son todos, es un grupo radicalizado, que se van a entregar a aquellos que participaron de esta situación de violencia y no se entregan. También negocian con el juez que lo van a dejar ingresar para hacer peritajes y el ingreso no es permitido. Hay que decir que este juez es el mismo juez que tiene que decidir sobre la extradición a Chile de Facundo Jones Wala. Y en estos hechos de violencia estaba el hermano de Jones Wala participando. A mí lo más interesante del informe me parece que son las declaraciones del gobernador Beretilnec, que conoce la zona, lo mismo que de Miguel Ángel Pichetto, el senador, que también conoce lo que está sucediendo allí, y hablan de una peligrosidad extrema de estos grupos radicalizados que, de manera casual o no, cada uno podrá decirlo, tiene una coexistencia temporal entre que finalizaron las pericias por Maldonado, que dieron cuenta de que su muerte fue por sumersión, y la violencia que utilizaron. A ver, Jeremías, porque estamos muy lejos. Acá yo he escuchado todo tipo de versiones. No sabemos lo que pasa. La gente de allá, la gente que está viviendo allá, denuncia cosas tremendas, hechos de violencias tremendas, en casas, con niños, con gente grande. ¿Cuál es el reclamo de la comunidad mapuche? Igual no sé si es un reclamo generalizado, no, porque son varios sectores. Contame, Jeremías, te escucho. Bueno, Mari, Chunleimi, Punmay, buenas noches. La verdad que es muy difícil, es muy raro ver la realidad desde acá, ¿no? Desde Buenos Aires, tan lejano parece, ¿no? Esto es un reclamo histórico, vamos a empezar por ahí. Es un debate que nos debemos como pueblo, por sobre todas las cosas. Es entender que lo que está pasando fundamentalmente puntualmente es la soberanía en juego. Porque ninguno de los que estamos acá podemos entrar a esos territorios. Ninguno de los que estamos acá podemos ingresar a los lagos. No podemos llevar a nuestros hijos a los lagos, a los ríos, a las montañas que están dentro del patio trasero de algún empresario. Solamente Benetton tiene casi 1 millón de hectáreas, ¿no? Donde hay lagos, ríos, donde hay rutas nacionales, donde hay entradas a los pueblos. Hay una impunidad muy grande, hay una historia, todavía hay una herida abierta en las comunidades, en los pueblos. Y por supuesto, acá hay una realidad que tiene que ver con que para ser mapuche necesitamos la tierra, necesitamos volver a los territorios ancestrales, donde dieron la vida a nuestros abuelos, donde hay respuestas antiguas para comprender el presente. Esto no es una cuestión, esto es una cuestión cultural, es una cuestión, nosotros no vemos ahí un recurso natural, vemos nuestra vida, vemos nuestra cultura, vemos la posibilidad de recuperar nuestra identidad. Entonces el debate es mucho más amplio. No hay enfrentamientos acá, simplemente está claro que hay una postura de un Estado que claramente corre de eje la discusión histórica que tenemos como pueblo con lo que hoy es Argentina, para debatir desde dónde nosotros nos proponemos a abrir las alas, a tomar altura, ¿no? Si lo hacemos desde la raíz o lo hacemos desde la mitad para adelante. A ver, Carolina. Bueno, creo que en lo que decía hay algo que es cierto. Estamos muy lejos de esta problemática en Buenos Aires, pero es una problemática que lleva años. El Estado tiene el derecho de la fuerza aplicada desde la democracia y este conflicto tiene 2 caminos para solucionarse: la aplicación de la fuerza o la articulación del diálogo. Con la aplicación solo de la fuerza no alcanza, porque vamos a seguir padeciendo muertos, entre los que pensamos que nos gusta vivir en la República Argentina y a lo mejor por falta de conocimiento, lo que fuera, no tenemos reconocimiento del terreno que reclaman, y aquellos que dicen, no, bueno, esto tienen que actuar las fuerzas de seguridad y como dé lugar. Unos van a decir no estábamos armados, los otros van a decir sí estábamos armados. Lo real y cierto es que hay muertos en el medio. Entonces, yo apostaría a que esas instituciones intermedias, como la Defensoría del Pueblo de la provincia, intervinieran en la capacidad de acción que tienen, no para convocar a las partes en igualdad de condiciones. No es lo mismo el Estado, que el reclamo, lo digo con todo el respeto, que los mapuches pueden hacer. Pero desde algún lugar hay que hablar. Sí, a ver. No, a mí me llama la atención un par de cuestiones. Entiendo el reclamo histórico
me parece clave lo que está diciendo Carolina. Digo, el Estado está por encima de los reclamos sectoriales, con lo cual cuando queremos vivir en un Estado que nos representa a todos, el Estado argentino está por encima, pero sí hay dos cuestiones que son fundamentales. Primero, recordar que hay 2 muertos en 4 meses. Digo, no es una situación cualquiera que 2 veces el Estado ingresó y tenemos 2 muertos. Y la segunda cosa importante es que no sabemos a quién creerle. ¿Por qué no sabemos a quién creerle? Porque en el caso Maldonado nos mintieron de los 2 lados. Nos mintieron la comunidad mapuche cuando nos decían, venimos con unos binoculares, se lo llevaron en una camioneta, lo agarraban y lo arrastraban entre 3, y la autopsia no dijo eso, y nos mintió Gendarmería cuando dijo, nosotros no entramos, después entraron, nosotros nos llevamos armas, después llevamos armas. Entonces, la situación actual, cuando a mí me están diciendo, hay armas de los 2 lados, y la verdad que no lo sé. Cuando la comunidad mapuche me dice, nosotros no estamos armados, y la verdad que no lo sé, porque no sé a quién creerle. Y este es el verdadero problema que tenemos. tenemos. Más profundo, porque ese citaba el caso Umbeleto, que es un caso emblemático, sí. ¿no? Bueno, empecemos a ir caso por caso a ver qué pasa con las tierras y de qué manera fueron adjudicadas, cómo fueron compradas. Es otra discusión, porque si toda la tierra que yo voy a pensar que es mía, voy a ir y voy a generar este tipo de enfrentamientos. Digo esto porque en medio de esto también, y nos llegan todo el tiempo cientos de mensajes de gente allá, hay gente que queda en el medio de todo esto, Sí, en claro. este enfrentamiento Sí. entre Y hay las creencias. fuerzas del Estado y parte de la comunidad mapuche que en el medio. Por eso te digo, hay un Estado argentino que está por encima de los reclamos sectoriales. No toda la comunidad Sí, mapuche. sí. A mí me parece que es muy interesante lo que decías, porque habría que diferenciar los reclamos históricos y ancestrales de la comunidad mapuche, que en muchos casos tuvieron éxito, digamos, porque pudieron negociar con gobiernos provinciales y obtener algo. Yo sé que no es la totalidad del reclamo. Estos son sectores radicalizados y violentos. Me parece que estaría bien diferenciarlo, ver la problemática realmente que hay tanto en la zona del sur de Argentina como en el sur de Chile, con grupos que están realmente tomando ninguna posibilidad de diálogo, como planteaba Carolina. De hecho, el juez Villanueva convocó una mesa de diálogo con participación del obispo de Bariloche, Monseñor Juan José Chaparro, con representantes de la PDH, con Juan Grabois de la CETEP, pero ningún diálogo es posible con estos grupos radicalizados. Yo creo que el problema más serio es que el propio Estado generó un conflicto innecesario con una interpretación, yo diría, capciosa, perversa de la ley 26.160. La ley se hace en su momento, es una ley que tenía un sentido y que sigue teniéndolo, porque no se ha resuelto, que decía que en el momento que se aplica la ley, aquellos lugares donde hay un conflicto territorial y los aborígenes y las comunidades aborígenes están viviendo en ese lugar, no se las puede sacar, no importa, es decir, órdenes de desalojo, cualquier tipo de medida debe ser frenada hasta tanto el Estado haga un relevamiento general de la situación y tome las medidas que tenga que tomar. Esto significa que si en ese territorio había un conflicto, pero estaban viviendo desde antes esas comunidades, no se los podía desalojar hasta tanto se resuelva el conflicto de una manera que había que analizar y pensar. Pero esto no le daba a las comunidades aborígenes que no estaban viviendo en ese lugar a pasar por arriba del cerco y quedarse adentro si ellos no estaban de antes. Entonces acá lo que hubo es que desde el INAI se repartían carpetas que decían, acá alguna vez vivieron los aborígenes. Perfecto. Entonces si eso es así, entonces las comunidades aborígenes tienen que hacer el reclamo de manera legal y el Estado en todo caso expropiará y pagará al dueño, porque hay gente ahí que hace 200 años que tiene territorio comprado, con leyes, aunque hayan sido, yo entiendo que antes podían haber sido, pero es un Estado de Derecho, antes podían haber sido los aborígenes, pero si en ese momento, hace 200 años, esperá, las escrituras dicen que el señor, hay los casos de Salta, gente que tiene 4, 5, 6 hectáreas, que son tan originarios como los que están reclamando, se ven de repente desalojados cuando ellos están pagando los impuestos hace 100 y pico de años. Entonces eso no se puede hacer. Lo que hay que hacer es realmente que las comunidades aborígenes hagan su reclamo, que el Estado se apure en resolverlo, si Para efectivamente hay que dárselo... A mí estamos mezclando absolutamente No todo. es una mezcla, no, sí. es al revés. Santi, ¿sabés qué tenemos que hacer? Y comprendo la posición acá del caballero. Tenemos que debatir, pero bajo una misma ley que es la de todos los argentinos y una constitución nacional. Acá el juez Villanueva, que no sé si es un juez mapuche o un juez argentino, que juró sobre la constitución argentina, hoy hizo un papelón. Porque volvemos a cometer el mismo error de Maldonado. Cuando un perro, en el caso Maldonado decía, crucen el río, no, es territorio sagrado. Territorio sagrado en la Argentina no existe.
Acá hoy cometemos el mismo error. 48 horas del enfrentamiento, no se pudo allanar para ver si hay vainas o cosas por el estilo, elementos del enfrentamiento, porque el señor juez no se anima. Hoy fue y fue recibido por Piedras y habían firmado un acuerdo para que la policía y las autoridades de seguridad del país sean revisados. Insólito, porque si acá me vienen a mí a detener, yo no le digo a la gente de seguridad, por favor, revisen, a ver. La ley es una. Es la Argentina. Después, si hay una señorita que es sanadora y dice que por una determinación de Dios hay que tomar un predio, eso tampoco corresponde porque no somos todos mapuches. Queremos otra cosa. Yo vamos a hacer un pequeño ejercicio porque los invito, ¿no? Yo les pregunto cómo se dice, por ejemplo, uno en inglés. Seguramente vamos a saber todos, es importante. Desde chiquito nos enseñan que es importante conocer otras lenguas. Pero si yo les digo cómo se dice uno en mapuche, ¿quién me puede contestar? ¿Y en qué cambia eso? No lo sabemos. ¿Para qué me sirve? Nadie ama ni defiende lo que no conoce. ¿Pero para qué me sirve saber mapuche? Y esto es parte, ¿no? del legado que hemos recibido, que reciben nuestros hijos. Nosotros, si vamos a hablar de historia, porque esto es un hecho histórico, no es un hecho puntual, esto es una necesidad, es un derecho el acceso a la tierra. Porque nosotros conocemos la historia de estos territorios, conocemos apellidos como Bullrich, ¿no? Brown, Menéndez, grandes terratenientes de lo que hoy es Argentina. No se puede pensar en una sociedad justa, en una sociedad de derecho, cuando hay un pueblo que ha sido y es atacado brutalmente todo el tiempo. No es fácil ser mapuche en la ciudad, ¿eh? A mí me costó mucho llegar acá y sentarme hoy acá. ¿Por? Me costó mucho transitar estas calles, caminar estas calles. ¿Por qué motivo? Porque no es fácil ser indio en la ciudad. Entonces, fundamentalmente, Rafael Nahuel es carpintero, es alguien que tenía sueños, que quería progresar, que asumió su condición de ser mapuche, porque hoy, en esta situación que estamos viviendo, ser terrorista, lo más subversivo y terrorista es asumir su propia identidad. No. Es asumir la propiedad, es asumir la identidad ¿Y la RAM mapuche. lo representa, Nosotros Jeremías? necesitamos el suelo, Ustedes necesitamos reconocen, conocer... ¿Ustedes reconocen el Estado Nacional y el predominio de la ley por sobre encima de cualquier cosa? ¿Te parece que esto es Te hago una respetar pregunta. la ley? Por eso te ¿Esto hago que una está pregunta. sucediendo? Porque es muy ¿Te importante. parece que, hay un punto de partida que es importante, que es bajo qué reglas se va a dirimir todo el conflicto. Esto es un punto importante. Bala de plomo. Por eso, es un punto importante. Hay que dirimir bajo qué reglas. ¿Y quién construye las leyes? ¿Y desde qué lugar se construyeron Bueno, desde que la las Argentina leyes donde hoy, por ejemplo, un empresario tiene la posibilidad de tomar la decisión de que un lago, una montaña sea parte de su mansión? Un lago en donde tenemos el derecho todos a ingresar. ¿Vos estás de acuerdo que ese debate si se zanje con la Constitución y con las leyes argentinas? ¿Reconocen el Estado argentino ustedes? Pero por supuesto. Sí. Por supuesto. Entonces ahora que estamos estamos de igual a igual, reclamando un derecho. ¿cómo mantenemos el debate de derechos? Cuando tenemos un problema grave como sociedad, cuando nos están desmontando miles de hectáreas de monte, donde tenemos un modelo productivo basado en agrotóxicos que fumiga la memoria, la cultura, Jeremías, eso la está buenísimo, identidad, pero ¿no? para un minuto, sí. De la misma manera está buena la discusión, porque si no mezclamos muchos temas. Lo que él plantea también está muy bien. No mezclemos todo, y yo creo que no todo es lo mismo. Y es cierto que la lucha, acá lo hemos tenido a Félix Díaz 10, 15 veces en el programa. Sabemos de su lucha, ha estado no sé cuántas veces, ha acampado acá en medio de la ciudad. Nunca, el tema es no llegar no queremos más muertes, ese es el tema. ¿Qué va a hacer el Estado, qué va a hacer el gobierno para protegernos a todos y en qué punto se van a reconocer los derechos de las comunidades mapuches? Digo porque no sé si se puede unificar el pedido y yo creo que la RAM no tiene absolutamente nada que ver. Se aprovecha de una manera archimega violenta para rédito propio, ¿no? Yo lo escucho a él y ellos hacen lo que piden que nosotros no hagamos. Es decir, fueron a tomar el lago Mascardi, que es un lugar popular a donde va la gente, hay un camping del Automóvil Club Argentino, que todo el mundo puede ver ese lago. Ahora, cuando ellos lo toman no lo puede ver nadie.
Entonces, ¿qué derecho me invocás? Si el de ustedes es el derecho de la violencia, el de la Claro, prohibición, no es el de que no ¿eh? entran, el de que hay que palparlos de armas, que tenemos que velar, el de la tierra sagrada. O sea, ustedes no dejan entrar a nadie, pero quieren que los demás los dejen entrar a ustedes. Vamos por primera parte. Yo te escuché atentamente. Yo te escuché atentamente. Yo estoy informado. Si yo te hablo es porque tengo información y querés que te muestre la foto de los mapuches armados. Para ver toda la información que tengo. Sería interesante que lo muestre. Sí, sería interesante, bueno. Sería interesante que hablemos seriamente de qué se trata. No, seriamente no, mirá, las acá están. No, para acá nosotros es algo nuevo, es algo nuevo. Hay 200, nuevo para vos. Hay 10.000, 14.000 años de historia en este pueblo. Entre el pueblo mapuche, en una cuna. Hablame del presente, de la violencia, de los muertos en Chile que provocaron ustedes. La violencia que ustedes están generando, no, van armados, están usurpando tierras. Un minuto. Jeremías, ¿ustedes se sienten representados por la RAM? Es que eso, si vamos a hablar de la RAM, tenemos que hablar también de un estado, de una forma de confusión que también se está generando, ¿no? Porque se corre de eje, porque es muy fácil correr de eje lo que está sucediendo con los proyectos, con los grandes terratenientes de la Patagonia, con sus proyectos productivos totalmente nocivos con una madre tierra. Y cuando hablamos de madre tierra hablamos de nosotros mismos, porque es ahí está el eje, ahí está la discusión. Necesitamos la tierra, no tenemos otra forma culturalmente de poder trascender, si no es en los territorios donde nuestros abuelos dieron la vida, donde nos enseñaron cómo vivir y sobrevivir. No, lo que te pregunto, Jeremías, porque en Córdoba también se dio una situación por el tema de los agrotóxicos, como vos estás diciendo, y se dirimió en la justicia, y ganaron en la justicia. Entonces, te pregunto, ¿eso que vos estás planteando habilita la violencia? Pero yo estoy viendo 300 gendarmes que entran sin identificación, sin leyes. La ley no se respeta. ¿De qué ley se está respetando? La ley ¿De qué ley se está respetando? Sí, de uno. Cuando han matado... ¿No se escucha, no? Sí. ¿Se escucha o no? No, está censurado, señor. Sí, Pablo, buenas noches. Yo creo que el Estado, tanto este gobierno como el anterior o como cualquiera, nunca se sienta a una mesa con presiones incluso legítimas y en paz, como son las gremiales, ¿no? Cuando hay una huelga, el Estado lo que dice, bueno, levanten la huelga y hablamos. Esta es una situación increíblemente mucho más grave porque hay enfrentamientos, por lo menos con piedras. También se dice con armas, no está claro, ¿no? Por un lado, hasta el obispo de Bariloche dice que no tenían armas. Esto que efectivamente Nahuel muere por una bala que le entra por el glúteo izquierdo y sale por la axila derecha y lo mata. Y lo más lamentable de todo es que, digamos, no se aprende nada del caso de Santiago Maldonado. Es decir, se empiezan a repetir algunos patrones de ese caso, ¿no? Uno, la ministra de Seguridad, que rápidamente sale a decir, bueno, lo que dice la prefectura es verdad. Digo, es la fuerza que representa al Estado y merece ser apoyado por los funcionarios. Pero cualquier muerte producida en un Estado democrático, y si es por una fuerza de seguridad, debe estar puesta en análisis, ¿no? Punto 2. El juez no puede entrar otra vez. Entonces, si hay evidencia de que Pablo, hubo casquillos... Cambialo. El juez no quiere entrar porque es un juez de escaso nivel, porque el juez como autoridad que es, tiene que entrar. Y tiene que entrar el mismo día. Lo que pasa es que como son jueces extraños, que hacen lo que se le da gana, el juez Otranto, no, voy a ver si palpan a mi gente, hacen un papelón. La justicia argentina que hoy nos está representando, en el caso Maldonado con Otranto, que después fue recusado, y el doctor Villanueva, están muy lejos de la circunstancia. Y lo que está pagando es la desidia, digamos, de que el Estado no hizo en su momento. Hay leyes del gobierno anterior y este gobierno que las ratificó, pero después no hay una conversación. No te digo con RAM, porque no te podés sentar con alguien que te está amenazando. Pero me parece que Jeremías citó un caso que todos conocemos, que es el caso Benetton, ¿no? Que en su momento fue tremendo, escandaloso. Ahora, ¿usted no puede hacer una presentación ante la justicia para dirimir eso, como decía Gravia? Sí, pero ¿a qué justicia? Ahí está, no reconocen el Estado Nacional. Este es el problema. Cuando concretamente el Poder Judicial, el Poder Político, los medios de comunicación, directamente defienden los intereses de los terratenientes. Pero es que no hay diálogo son muy posible poderosos. Así. A ver. Son muy poderosos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros,
porque esto no es una cuestión de mapuches y no mapuches. Hoy en el 2017, Santiago Maldonado nos enseñó que no hace falta ser mapuche para reconocerse como hombre o mujer de la tierra y salir a defender el legado, el único legado que le podemos dejar a nuestros hijos. El único legado es una madre tierra soberana. Pero un parque ¿no? nacional, Entonces, perdón, señor terrateniente, yo pregunto, porque yendo al episodio concreto de estos días, ¿no es cierto?, allí en Lago Mascardi, un parque nacional, ¿es propiedad de un terrateniente o es propiedad de todos los argentinos? No, de los mapuches, de los descendientes de italianos, de los descendientes de españoles, de los descendientes de judíos. Digamos, es un parque nacional. Entonces, el punto, como decía Martín, es si reconocemos o no el territorio argentino como Estado constituido bajo las leyes y la Constitución Nacional. Si lo reconocemos todos, mapuches y no mapuches, vamos a poder consensuar normas mínimas de convivencia. Claro. Un parque nacional, yo te pregunto, ¿es propiedad de un gran terrateniente o es propiedad de todos nosotros? Nosotros, ustedes, todos. Yo creo que es más profundo el debate, ¿eh? Primero porque si nos detenemos en el Parque Nacional, podríamos discutir de cómo se generó ese parque. Pero ¿quién decide? Me parece que hay un problema. Yo hace, digamos, la primera nota que hice en mi vida, que fue todavía en la época de los militares, fue sobre los aborígenes. Yo es un tema que lo conozco muy bien y le he dado espacio siempre a la lucha de los aborígenes porque realmente para un wichí, para un cuom, para un mapuche, la tierra es parte de su vida, sacan los remedios de ahí, su vida, y no pueden vivir sin la tierra. Esto es clarísimo y eso debe ser resuelto de la manera que sea. Es decir, que el Estado tiene que restituir las tierras o restituirle a alguna otra tierra si esa tierra ya está ocupada por alguien y debe ser restituida a otra tierra para equivalente. Pero es una cosa que la tiene que hacer el Estado. No puede ser. Y el Estado, es cierto, él tiene razón en ese punto, que el Estado está actuando muy lentamente. Desde que se hizo la ley esta 26.170 hasta ahora no se hicieron los reglamentos, no se tomó ninguna decisión, se tuvo que postergar. Ahora, cuando vos postergás esa ley 7 veces o 6 veces, ya son no sé cuántos años, hay gente que no puede ni siquiera cosechar, no puede sembrar. El tema es si acordamos vivir con las mismas leyes. Pero bueno, yo creo que el problema es que él no está reconociendo, el Parque Nacional. que estamos en un Estado de Derecho y que la batalla, lamentablemente en algún momento ustedes la perdieron. No estoy de acuerdo con eso, no me parece bien, pero ya está, eso se terminó. Ahora, ¿cómo se hace para restaurar ese problema? ¿Cómo hacemos para darle un mensaje a la gente que está escuchando? El mensaje, mostrarte abiertamente y salir a luchar con los medios legales para recuperar lo que es tuyo. ¿Por qué no corremos tiene el tierra eje? que no le corresponde, entonces vas a la justicia y luchás en la justicia, y si la justicia no te lo da, te vas a la Comisión Interamericana y a la Haya. Pero vos tenés que, si vos aceptás el Estado de Derecho o no lo aceptás, es lo que vos tenés que definir. Mucha gente que lo está escuchando. ¿Por qué no sacamos, nos corremos del eje del enfrentamiento? ¿Por qué no corremos del eje? ¿Por qué no le damos otro mensaje a la gente? Más del 60% de lo que hoy es el argentino tiene sangre originaria, con una historia milenaria en estos suelos. No es así. Entonces, necesitamos empezar a poner en debate qué tipo de pueblo somos. Por supuesto que debate. Es un pueblo pero tomar de prepo diverso, debate. Es un pueblo pluriétnico, con diferentes orígenes, con diferentes orígenes culturales, y ahí está el debate. Y ahí es donde, el derecho, en donde las leyes quedan relegadas por intereses. El tema, Jeremías, es que todos somos originarios de algún lado, digamos. Todos nuestros abuelos, digamos, todos venimos de... somos descendientes entonces hay que replantear... digamos, acá lo único que queda en concreto, quiero llegar a puntos en común, hay que trazar puentes, me parece que hay que negociar. En esto la justicia es fundamental. Clave. Ahora, la justicia está mal. Si vamos a arreglar todo a los palazos, a los gritos, no es salida para nadie, ya vemos cómo termina todo, lamentable. Sí, por favor. Hay una cuestión que es peligrosa. Estos casos, y el caso de Maldonado también, tuvieron un elemento que muchos conflictos no lo tienen, y que es una definición judicial. Entonces, vos, en un Estado de Derecho, vos vivís hay una tierra. Arriba le pones un montón de gente que decide tener una cultura en común y vivir todos juntos. Arriba de eso le pones un ordenamiento jurídico, tenés un Estado. Ese Estado
está con vida porque la justicia y los jueces hacen valer esa norma que está por arriba. Acá vos tuviste una ley. En los dos casos hubo un pronunciamiento judicial. Lo complejo de estos casos es cuando vos tenés anarquía o el Estado avanzando. De paso, perdón, quiero corregirle a la vicepresidenta de la Nación lo que dijo en el informe. Está mal. El Estado tiene la potestad de aplicar la fuerza, pero la fuerza de seguridad no tienen no tiene el beneficio de la duda bajo ningún punto de vista. La fuerza de seguridad tienen que responder si se les va la mano en la aplicación del monopolio de la fuerza. Digo para corregir lo que dijo la señora Michetti. Pero más allá de eso, acá tenemos sentencia judicial. No podemos en la discusión, independientemente de respetar las condiciones esenciales de los mapuches, su vida, la tierra, la sujeción, las distintas costumbres, eso hay que analizarlo en otro plano. No podemos, desde el punto de vista legal, ni siquiera debatir que vamos a dar marcha atrás con una orden judicial, porque estamos atacando el sistema jurídico derecho. Y en estos dos casos, en el caso de Maldonado y en este caso, habrá que ver si a alguien se le fue la mano, pero había una orden judicial para actuar. Es la base de nuestro sistema. A Jeremías hay que abrazarlo. Hay que escucharlo. Sí, no hay que cuestionarlo ni ponerlo como el culpable, el peligroso de la historia. Yo te pido perdón, Jeremías, por la insensibilidad y la ignorancia que hay. ¿Qué? No, no pidas perdón, ¿eh? Perdón, en la gran parte de la sociedad. De verdad, porque lo que vos decís, independientemente que la inmediatez... Digo, el kirchnerismo lo que hizo con los derechos de los pueblos originarios. Perfecto, ahora justamente decimos una crítica de eso. Pero perdón, no sé, nos tenemos que escuchar. Entonces yo te pido disculpas en nombre de gran parte de esta sociedad que cree en lo que estás diciendo, que es una discusión largo plazo, grande, que va mucho más allá, y yo coincido en todo lo que vos decís. Con errores, esto no es de ahora, no se solucionó durante mucho tiempo. El tema que es discutir cómo se soluciona. A los tiros, con muerte, se terminó la discusión, no hay discusión. Mataron a un pibe de un balazo en la nalga. ¿De qué estamos hablando? Hablemos de eso. Hablemos de lo que pasó. ¿Ustedes creen? ¿Cómo le podés decir, con qué cara le decís a Jeremías que vaya a la justicia y le gane un juicio a Benetton? ¿Vos pensás que si va Jeremías chauque a la justicia y dice, quiero que las tierras... ¿Vos te pensás que le va a ganar un juicio a Benetton? ¿Pero qué estamos planteando? ¿Pero qué le decís? Perdón, yo te voy a decir... Digo, discutamos cosas reales. ¿Vos te pensás que le va a ganar a Benetton un juicio? Que le va a sacar las tierras. ¿Pero de qué estamos hablando? Es un ejercicio que no te da la cabeza para hacerlo. Porque vos me estás diciendo a mí cosas que yo no dije. No, estás diciendo, andá a la justicia y discutí ahí. Es que existe un orden constitucional, una ley que nosotros tenemos que respetar. Y la manera de resolver y si no respetás, te pegan un balazo y te matan. O desapacientes tenés que ahogar en un río. Así actúa este gobierno. Por supuesto, si el balazo fue pegado y no hubo resistencia del otro lado, ¿qué te parece? Justificado, quien pegó el balazo tiene que ir preso. Punto. Ahora, así solo lo resolvemos. No, es que estamos en un país muy peligroso. Si vos vas a protestar y te pegan un balazo y te matan, estamos en un país que yo no quiero vivir. Yo te escuché y escuchame vos a mí. Lo que quiero decir es que todos los pueblos originarios realmente tienen que recuperar las tierras, las que puedan ser recuperadas, las que puedan ser recuperables. Hay un montón de tierras fiscales, hay un montón de lugares donde pueden ser realmente recuperadas esas tierras. El asunto es que el Estado tiene que trabajar y hacerlo. No lo hizo. Lo mandaste a luchar contra Benetton en la justicia. Es que la justicia es la única manera. ¿A dónde querés que lo mande? ¿A dónde querés que lo mande? Está claro que tenemos un conflicto. Y pegarle tiros a la gente. A ver, está claro que tenemos un conflicto, pero está claro que la mayoría de la sociedad también arribó a un consenso en los últimos años de la democracia, desde el 83 adelante, es que esos conflictos no los vamos a resolver por la vía de la violencia. Mataron a un pibe un tiro y se un pibe por una represión. Tanto el Estado, así no se resuelve tampoco. Tanto el Estado, por eso te digo. Con muerte no se resuelve. Por eso te digo, tanto el Estado como los grupos sectoriales, lo que tienen que saber es que hemos decidido, todos los argentinos, que no vamos a resolver nuestros conflictos por la violencia. Por eso lo primero que te dije es, acá hubo 2 muertos en 2 actos de represión, miremos eso también. Ahora, perdóname, está bien. Eso miremos tanto como que a mí me parece, y que Jeremías debería también entender, que no se puede, porque no te gusta, tomar o usurpar un terreno. Gustavo, no podés, porque hay una ley. Lo usurpó, pero lo pagó para usurpar. Perdón, nos tenemos que poner de acuerdo porque también si no mezclamos todo, y ya el caso Maldonado políticamente salió muy mal, y la verdad que pisotearon a una familia y al propio Maldonado. Entonces hay que decir, en caso que acá tengamos una fuerza de seguridad que haya matado injustificadamente... Perdón, Diego, me dejás terminar. Se separa a quien corresponde, no a una fuerza de seguridad.
de haber matado la prefectura Santiago Maldonado, que no fue así porque se ahogó, tendrían que haber separado a un prefecto, no a toda la prefectura. Pero como lo quieren tomar políticamente, y las abuelas, y toda la historieta, y la izquierda, y la marcha, y los kirchneristas, volvemos al mismo episodio. Acá lo que tenemos que entender también, estimado Jeremías, que no podemos tomar desde una creencia. Acá hay una sanadora de 19 años que dijo, ese es un territorio donde Dios nos manda a tomar. Y no podemos hacer así, porque a mí Dios me puede mandar a tomar el obelisco y yo no me puedo quedar con el obelisco. Dale, no sea ridículo. Porque no es ridículo, querido. Es lo que está pasando. Deja de decir cosas. A ver, información para pues tenemos a... ya voy, Pablo. Tenemos a una historia. ¿Cómo te va, Claudio? Vos vendés humo. A ver, Callate, chicos. Pablo, vos sos un vendehumo. Con respeto, chicos. Vamos a dar el ejemplo un poquito. Habla ya también con respeto, entonces. Les digo a los dos, tique chicos. No, me está mirando a mí. ¿Cómo te va, Claudio? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo te va? Quiero repasar un poco de historia. Bueno. Sí, para entender un poco lo que está sucediendo hoy, ¿no? Sí. Cosas que no hemos resolvido. Cuando la Argentina tendría que estar, digamos, insertada en el mundo debatiendo cosas a un futuro incierto, a una Argentina que nos va a demandar del esfuerzo de todos para insertarnos nuevamente en el mundo, no hemos resuelto problemas que tienen cientos de años. Sí. Y es preocupante, sí. No, mira, yo cómo veo el asunto es el siguiente. Primero, cuando se habla de mapuches, digo, yo ya pongo ahí una luz roja, porque en realidad estamos hablando de argentinos. Sí. Eso me suena a una cosa de etnicidad muy aguda, que me parece que no corresponde, más cuando la sociedad argentina es una sociedad que ha sabido integrar a innumerable cantidad de religiones y de nacionalidades. Primer punto. Segundo punto. No sé si acá lo habrán hablado, yo he llegado recién. Otro punto que me parece que es preciso hablar es el tema de pueblos originarios. Acá se habla de pueblos originarios y se le da una entidad dándole un valor con respecto a otro. Acá en América no hay pueblos originarios. Los pueblos no son originarios de América. Los habitantes vinieron de Asia. Los habitantes vinieron cruzando el estrecho de Bering incluso desde la Polinesia. A ver, ahora le contesta, señor. Sí, a ver. Desde la Polinesia. De modo que no hay pueblos originarios. ¿Con qué se los quiere poner? Es decir, se los quiere comparar... Somos todos africanos, entonces. ¿Cómo? Somos todos africanos. Porque todos salimos de ahí. Entonces, pero lógicamente. Pero entonces, ¿cuánto tiempo hay que irse para atrás? No, quiero decir que estamos obviamente esta gente vivía acá y fueron expulsados y merece, y de una manera a veces terrible, entonces merece que esa gente vuelvan a tener alguna clase de territorio, porque para ellos el territorio forma parte de su cultura y necesitamos devolvérselo, lo cual no significa que nos tengamos que cagar en la ley. Perdóname, yo por quiero... supuesto. A ver, a mí me interesa el valor de las palabras, porque las palabras últimamente están creando la realidad. Y yo no estoy de acuerdo con que las palabras creen la realidad. Y si a mí me dicen que hay pueblos originarios, yo digo, no hay pueblos originarios de América, no lo hay, porque no son originarios de América. Viviendo miles de años acá. ¿Qué me estás diciendo? Son distintas oleadas de pueblos que han venido a lo largo de la historia, como vinieron también en un determinado momento los españoles. Si se habla de pueblos originarios para jerarquizarlo respecto de los españoles, debo decir que Florentino Meguino se equivocó, que el hombre no es originario de América. Primer punto, eso es uno de los puntos que quería aclarar. Y respecto del tema actual, el conflicto actual que se vive, yo lo que diría es que con esto hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si el muchacho que está ahí sentado, porque yo recién llego, pertenece al RAM, pertenece al CAMO, pertenece a alguna de las organizaciones violentas de los mapuches. Yo lo único que quiero decir es lo que uno de los líderes de ellos, Jones Walla, ha dicho en una nota que le hizo el periodista Olivera en el diario La Nación, que dice, este proceso, el que le hicieron a él, y la cárcel son parte de mi tribuna, como también lo fue para Fidel el asalto al cuartel Moncada. Aliento la rebelión, dice Jones Walla. Aspiramos al control territorial, expulsando los latifundios y las transnacionales. Somos revolucionarios, anticapitalistas.
La violencia es legítima. La nuestra es una lucha prolongada. A Mao, o sea, Mao Zedong, le costó 20 años. ¿Y eso qué tiene que ver con los mapuches? Y claro. Y claro, ¿qué tiene que ver? Sí, Jeremías. ¿Qué tiene que ver? Sí. No, pero además te lo termino. Que le quiere dar la palabra. Sí, claro. No me siento argentino. ¿Por qué no podemos ser una nación mapuche? La nuestra es una lucha sin vuelta atrás, que es una de las cosas que ha dicho uno de los muchachos que ha estado emboscado a la prefectura. Nosotros de acá no nos vamos. Entonces, yo digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo no me siento argentino? A ver. Jeremías. Sí, la verdad que sinceramente yo pienso en la persona que está mirando el programa, ¿no? Cómo de alguna manera ejercer un puente a la memoria, encontrar las similitudes, ¿no? Sacar de eje esta cuestión de lo construido, del RAM, de la violencia. Acá hay un derecho fundamentalmente, hay un derecho pisoteado, hay un Estado que tiene una historia de genocidio frente a un pueblo, milenario, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy no solamente lo padecemos los mapuches, los auniquén, los com, los pilagá, ¿no? Porque no es el mapuche. La problemática territorial está dada en todo el país, en toda la Argentina. Entonces, si vamos a hablar de derechos, si vamos a hablar de leyes, si vamos a hablar de igualdad, evidentemente estamos fracasando como pueblo. Porque hay pueblos pobres, hay pueblos en donde miles de hectáreas de monte ancestral, nativo, milenario, cargado de cultura, de memoria, ha sido en cuestión de horas avasallado, en donde ni siquiera tu hijo ni el mío van a poder encontrarse con esas respuestas, porque necesitamos esa respuesta, porque los pueblos soberanos, los pueblos libres, los pueblos serios, se construyen desde las bases. Entonces, necesitamos conocer para reconocer. Acá hay una parte de la historia que no está contada. Y es realmente el desafío que tenemos como pueblo. Porque cuando nosotros decimos que por ejemplo, ¿no? Porque uno quizá nos vayamos de un lado para otro, pero sin embargo estamos hablando de soberanía, estamos hablando de que, por ejemplo, un alimento que se produce con más de 30 agrotóxicos, como es la frutilla, solamente la frutilla, estamos hablando de que esa problemática la tengo yo y la tenemos todos nosotros. Pero es que entonces, digamos, pero es que empezamos a mezclar, puede ser cierto, para entender eso, necesitamos realmente generar un debate cultural. Realmente necesitamos estar fortalecidos Jeremías, pero culturalmente, ¿ustedes se sienten argentinos también, como el resto del país, como todos nosotros? Es una construcción que hay que hacerla. Pero es el respeto. No podés contestar sí o no. Con esto no alcanza con decir soy argentino, porque estamos viendo que gran parte de la Patagonia la tiene Lewis, Benetton, Soros, Pérez Compact. Sin embargo, estamos preocupados en discutir el derecho a una comunidad de recuperar un territorio ancestral y milenario. Algunos parámetros. Primero, es cierto que no hablamos mapuche, pero es cierto también que 40 millones de argentinos acordamos que nuestro idioma oficial es el español. Eso no nos exime de que en la libertad que cada uno tiene en nuestro país puede elegir estudiar otras lenguas. Algunos elegimos inglés, francés, portugués, italiano y deberíamos, el que tenga voluntad de hacerlo, mapuche. Primer punto. Segundo, estaba pensando yo soy chosna de guaraní, por ejemplo, ¿no? De una india que se llamaba Loreta. Pero yo creo que la historia es evolución, porque estoy pensando en esto. Trato de hacerlo rápido, por mirar Europa. Entonces, ¿qué haría hoy, por ejemplo? Los gallegos dirían, no, antes fuimos celtas, el Imperio Romano reclamaría parte de lo que conquistó. Desconoceríamos el encuentro de ambos mundos con el cual nos pusimos de acuerdo cuando se cumplieron los 500 años a propósito de lo que reconoció España que había hecho en la conquista. Portugal, con todo lo que hizo en las factorías de África, volveríamos para atrás.
El mundo evoluciona. En esa evolución hay que hacer justicia. Nada justifica la muerte de nadie en un Estado de Derecho. Ajá. Yo quiero que esto, es decir, lo sientas como muy claro. Pero vivimos en la República Argentina. Somos 40 y pico millones de habitantes que decidimos vivir bajo estas leyes, bajo este idioma y bajo esta conformación jurídica. Ahora, que esto no nos exime de atender reclamos de pueblos que se autodefinen como originarios. Y de que no puede morir nadie, hay que recalcarlo. Pero totalmente. lo digo una y mil veces, pero... Yo quisiera, Jeremías, hacerte una pregunta. Independientemente de tu condición de mapuche, vos vivís en la Argentina, esta es también tu tierra, ¿o no? Y la pregunta concreta que te quiero hacer es, si esta también es tu tierra, de prosperar y ser positivo el pedido de ustedes, que me queda claro que es el reclamo de un territorio, pero a veces me da la impresión de que es el reclamo de toda la Argentina. ¿Cómo sería? ¿Qué sería? ¿Que el sur sería una tierra mapuche? O sea, no termino de entender en qué consistiría si tuviera éxito el reclamo. Si me lo podés explicar. Sí. Esos territorios tienen una historia milenaria, tienen linajes, tienen historias familiares. Entonces, en realidad... ¿Se tendría que ir todo el resto de la gente de ahí? Claro. ¿Cómo sería? ¿Se tendría que ir toda la gente que está ahí? ¿Y quedar solamente los mapuches? Es que ese no es esa no es bueno, pero ¿cuál es el territorio que el mapuche tiene derecho a tener? ¿Y quién es el que tiene que entregarle ese territorio? ¿A quién hay que sacar en el 1.000.000 de hectáreas de Benetton? ¿De quién me estás hablando? Es que no te hice esa pregunta. No te hice esa pregunta. Vos me estás comprendiendo. Cada vez que yo te pregunto algo, alguien te pregunta, vos contestás otra cosa. Yo te hice una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los territorios que ustedes tienen que tener? ¿Y cuál es el territorio que quedaría para el resto de la gente que no es mapuche? Te doy un ejemplo. ¿Querés que nombremos el territorio de... Te regalo lo de Benetton. ¿Qué más? Una vez que te hablo de Benetton. ¿Hasta ahí termina? ¿Querés que hablemos de Lewis, de Pérez Compan, de Soros? De Pérez Compan, Menéndez Betis, Báez. Entonces se van todos y quedan ustedes. Nada más, eso sería la idea. Jeremías, cuando nombrás